En la parte anterior, se habló de los primeros pasos de Fidel Castro en la escuela y en su niñez, pero en esta ocasión nos introduciremos a la etapa que va a marcar la vida de Fidel, y que sería la base para el político fuerte y decidido en el que se convirtió y que siguió siendo hasta su muerte. Ya con 19 años, el joven inquieto de nombre Fidel Castro se matricula en la carrera de Derecho de la Universidad de La Habana, muy prestigiosa por aquellos años y en la actualidad. No solamente por la carrera escogida, sino por sus convicciones, Fidel perfila su mirada para convertirse en un gran político y revolucionario, al menos la voluntad la tenía y eso es muy importante. Sintió realmente que se abría un campo o más bien dicho, un mundo de oportunidades nuevo para él. Los primeros meses de la universidad los compartió entre el estudio y los deportes, al mismo tiempo se incorpora de lleno a las actividades políticas, pero era una política focalizada, para nada de impacto sino más bien una política interna y austera. Es necesario aclarar que Fidel va en su papel de político entusiasta y se autopostula como candidato a delegado por la materia de antropología. A Fidel le gustaba mucho esta materia, ya que por medio de ella podía ayudar a los estudiantes con información sobre los días de práctica, avisos relacionados a exámenes de conocimiento. Regularmente estas ayudas iban dirigidas a los estudiantes que por distintos motivos no podían asistir todos los días a sus clases. Fidel comenzó con estas actividades en el primer año de estudios universitarios y muy pronto descubrió que no podía llevar su amor hacia la política y los deportes. Estos amores eran incompatibles por razones de tiempo. Fidel debía separarse de uno de ellos, era como dejar un gran amor. Indiscutiblemente se inclinó totalmente a las actividades políticas, de aquí en adelante se puede observar cómo su carácter o más bien dicho su gen competitivo hacia la política aflora cual planta en primavera. Podía con casi cualquier cosa, el amor por los liderazgos políticos ya no podía ser parado por nada ni nadie. Poco a poco se va formando el político fuerte y carismático que terminó siendo. Al determinar que todo su tiempo o el 99% de este iba a ser dedicado a la política, Fidel comenzó a organizar su candidatura, apoyarla, buscar alianzas y apoyo entre los estudiantes. Desde el minuto cero tuvo éxito, ya que los métodos que utilizaba eran de una calidad superior a los otros candidatos. Hay que aceptar que la palabra y el carisma son demoledores, y Fidel tenía esas características, de tener facilidad de comunicar las ideas. Quizás para muchos, Fidel nunca fue un gran orador, pero tenía la capacidad única de dar a entender sus ideas. El día de las elecciones de la universidad, votaron alrededor de 210 alumnos, Fidel obtuvo 181 votos, mientras que el contrincante obtuvo 33 votos. De igual manera el partido al que pertenecía Fidel obtuvo todas las asignaturas y todos los delegados del primer curso. Ya en la última elección fue un voto general, en el cual la mayoría de los votos era el ganador, por lo tanto, Fidel se convirtió en el delegado principal del curso. Posteriormente fue también asignado como tesorero de la escuela. El joven político comenzaba a destacar, aunado a ello crecía el descrédito hacia el gobierno de la época. Coincidiendo con esta etapa surge la rebelión de Chivas, que es la base para el partido llamado Partido del Pueblo Cubano, en contra del gobierno del presidente Ramón Grau San Martín. Los estudiantes como Fidel también se manifestaban en contra del gobierno. Siempre en el ámbito universitario, ya en segundo año, la lucha estudiantil y política de Fidel se vuelve más complicada, pues se crea la Federación Estudiantil Universitaria, pero el entusiasta político confiaba en su capacidad, realiza una campaña política parecida a la que hizo en el primer año universitario. Pero en aspectos puntuales y esenciales la superaba claramente, como no podía ser de otra manera. Fidel Castro vuelve a ganar. Otra victoria arrolladora, segundo curso universitario, segunda victoria. Pero no hay que equivocarse y pensar que Fidel se metió de lleno en la política y que a raíz de eso descuidó sus estudios. Lo sorprendente es que, aunque Fidel dormía, despertaba, soñaba, comía política, sus estudios nunca fueron dejados de lado y sus calificaciones excelentes siempre lo acompañaban. Existe un dato que pocas personas saben del Fidel estudiante, y es que en un año inscribió 20 asignaturas o materias y el siguiente año inscribió 30 asignaturas o materias. Su objetivo era claro: tener 4 títulos de derecho. Derecho diplomático, derecho administrativo, posteriormente el de doctor en ciencias sociales y derecho político. Casi nada. Es en la universidad donde Fidel tiene una formación marxista-leninista, ya que tuvo acceso a vasta literatura del tema. Sin embargo, antes de consumir esta literatura, estudió mucho la economía política capitalista, sacó conclusiones socialistas, se imaginaba una economía que funcionaba de manera racional. Cuenta la historia que Fidel comenzó por ser un comunista utópico.
Fue hasta tercer año de la universidad cuando tiene un contacto real con las ideas revolucionarias que serían sus valores en el futuro. Devora los libros de Marx, Engels, Lenin. Pero el libro que en efecto marcaría un antes y un después en la mente de Fidel fue el Manifiesto Comunista, obra reconocida de Karl Marx. Pero vale la pena aclarar que antes de todas estas doctrinas o formas de ver la vida, Fidel admiró con locura a José Martí, personaje que luchó por la independencia de la isla. Se consideraba a sí mismo como un martiano, claramente fue un profundo admirador de las luchas heroicas del pueblo cubano por su independencia en el siglo pasado. Ya su incorporación plena a la política la vamos reflejada cuando con 20 años formó parte activa con el contingente que se preparaba en Cuba para apoyar a los dominicanos en su lucha contra el dictador Rafael Trujillo. Se establece un campamento de dominicanos y cubanos exiliados en Cabo Confites, lugar geográfico al norte, liderados por Juan Rodríguez y Juan Bosch. Pero como no podía faltar, existieron traiciones de políticos rastreros y esto lleva a la captura de la mayoría de los exiliados. Eran épocas de mucha polarización universitaria, porque los que controlaban la mayoría de la universidad estaban de la mano del gobierno de Grau. Y existía un interés de controlar toda la universidad y en específico la cátedra de Derecho. Fidel era el vicepresidente de la universidad, además fue elegido en un momento de incertidumbre como presidente de esta. Además, era el presidente del Comité Pro Democracia Dominicana en la Universidad de La Habana. Posteriormente se organizó una expedición a Santo Domingo, capital de República Dominicana a finales del curso universitario. Esta expedición reunió unos 1.200 hombres, pero hay que mencionar que existió una mala organización y reclutamiento de los miembros, porque, aunque la mayoría eran dominicanos buenos y cubanos que sentían la causa de corazón, había también personas con la intención de desorden y causar problemas. Suscríbete y dale a me gusta para más contenido interesante.